Juan capítulo 3. Recordemos, hermanos, que el estudio de la Biblia es muy aburrido. Ok, le considero que la gente no quiera oír. Porque ir a la escuela es lo más fácil que puede, hermano, ver. ¿Verdad que sí? Usted lo sabe, todos los seres humanos sabemos, hermano, eso. Usted va a un lugar donde le enseñan y lo corrijan y lo instruyan, entonces el tiempo se vuelve aburrido. Nadie quiere ser instruido, porque la enseñanza nunca es agradable a nadie. Los más aburridos, amado, es los maestros para la gente que no quiere aprender. Entonces en 1 Juan capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, dice, cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Ok. Entonces dice, tener necesidad y cierra contra él su corazón. Entonces, pongamos, aquel tiene, el otro no tiene. Aquel tiene lo que el otro no tiene, y aquel tiene lo que debe de tener el otro, aquel tiene lo que debe compartir al que no tiene, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesita, hermano, el hombre que tiene necesidad? ¿Qué es lo que necesita? Ok, ¿qué es lo que necesita? Ok. Sembrar. Conocimiento. No necesita dinero. Ok, ahora quiero, hermano, enfatizar esto. Es bueno dar. Es bueno, porque la Biblia, hermano, habla de dar. ¿Verdad? Es bueno, hermano, dar. Entonces dice, pero si alguno dice tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y no, dice, hiciera contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, la necesidad del hermano o de la persona o del ser humano no precisamente es dinero, ¿verdad? Es que yo tengo porque tengo lo que aquel no tiene. Y lo que yo tengo que compartírselo al que no tiene para que tenga, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces yo tengo, ¿por qué? Porque lo adquirí. La palabra del Señor, hermano, enseña bien claro, dice, compra la verdad y no la vendas. Está, hermano, en Proverbios 23 me parece. ¿Verdad? Entonces, para comprar una verdad hay que comprarla. La verdad no es gratis. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Correcto? Libre de la enfermedad, libre del temor, libre de la pobreza, libre de la limitación, libre de todo lo que se quiera hacer libre. 1 Corintios, la palabra del Señor, hermano, dice, si tú oyes la palabra, pero no la pones por obra, entonces en vano has oído lo que has... Vamos, hermano, ahí para decirlo, hermano, bien. 1 Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibís, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, caréis en vano. La Biblia, hermano, dice, y cuando oyeron la palabra, vino ¿quién? El diablo, y se las quitó. Right? A través de pruebas, problemas, situaciones, tentaciones. Una vez que usted cae en tentación, ya le robaron la palabra, ¿verdad? Y no tiene palabra, no va a poder ser salvo. Entonces dice aquí, dice, por lo cual así mismo dice, si retenéis la palabra. Y dice, y cuando la palabra fue sembrada en el corazón de la gente, vino el diablo y quitó la palabra. Entonces usted tiene que luchar, defender
la palabra, porque es lo único que usted lo va a hacer libre de cualquier situación. ¿Correcto? Ok. Dice, por lo cual asimismo dice, os declaro, dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no habéis creído en vano. Aleluya. Ok, le voy a hacer un ejemplo. Dios, el Señor Jesucristo siempre cuando enseñaba a sus discípulos, les enseñaba por discípulos, les enseñaba por ejemplos. Usaba los animales, los árboles, el mar, las nubes, el cielo, el caballo, la vaca, el burro, el conejo. Usaba todo para que los discípulos miraran bien. Ok. Lo voy a leer aquí. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Ok. ¿Cuántos de ustedes conocen el proceso del nacimiento de una gallina o de un pollito? ¿Conocen el procedimiento? Ok, si no lo conocen lo voy a explicar, que creo que ya lo conocen. La gallina pone huevos, right, y luego los junta. Si usted no los quita, los va juntando, los va juntando, los va juntando, ¿verdad? Entonces ya cuando la gallina mira que tiene varios huevos en el nido, ya ella se acomoda y ya no se mueve de allí. Y se empieza a dar calor. Calor, 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 porque la naturaleza de los animales es así. La naturaleza de un animal, el caminar, o la naturaleza de un animal es que ella camina, o el animal camina o vive según la naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces la gallina, cuando tiene varios huevos, se sienta en ellos, les da calor, 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 y ya su vida cotidiana ya no es la misma. La gallina, hermano, que empieza a perder plumas, se empieza, hermano, a poner flaca. ¿Usted la conoce? Y hasta el estómago se le afloja. Porque la vida de esa gallina ya no cambia totalmente, porque está en un proceso de dar nacimiento. Aleluya. Y cuando ella ve que uno de los huevos se le está saliendo, lo mete para adentro, donde haya calor, fíjese, ¿verdad? Porque ella sabe, para la naturaleza, que tiene que darle calor. Aleluya, tiene que darle calor hasta que esa gallina le da vida. Y empiezan a formarse unos pollos en el huevo adentro, ¿verdad? Y ya al tiempo, no sé cuántos días son, 22 días, no sé, 22 a 27 días. Entonces empieza, los pollillos, hermano, empiezan, hermano, a picar arriba y abren el huevo y ya sale el pollo, ¿verdad? Y la gallina ya, cuando se levanta ahí, está flaca, pelona, desnutrida, está muriéndose, porque tuvo 27 días dándole vida a aquello que le podemos llamar semilla. Es semilla, ¿verdad? Y ya se levanta. Pero cuando se levanta, hermano, empieza, hermano, hermano, empieza a hacer el baño y hasta el estómago se le afloja. Dios, hermano, enseña bien claro el proceso de la palabra, bien clarito, en todo. Aleluya. ¿Me entiende? Entonces aquí dice, por lo cual, si retenéis la palabra, si le das calor a la palabra, si le das vida a la semilla, aquí dice, hermano, véalo, hermano, en Corintios 15:2, por lo cual si le das calor a la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creéis en vano. Dice en el Salmo 1,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnados se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué dice? Su fruto a su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Y luego dice, todo lo que hace prosperará. Si vemos bien cómo es la palabra, todo lo que hace prosperará, todo lo que empieza va a prosperar, seguro. Porque está basado en la palabra no falla. O sea, la meditación en la palabra, la meditación, dale calor en el corazón, dale calor. Pero la mayoría de las personas vienen las pruebas, las luchas y sueltan la palabra. Es el propósito por lo cual muchos cristianos no prosperan. Porque oyen la palabra, pero no le dan calor, no la retienen. A veces Dios les habla y saben que el mensaje es para ellos, bueno, pues no lo retienen, se olvidan. Entonces es imposible que prosperen. Ok, otra vez. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra, le das calor a la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, queréis en vano. No está hablando de la salvación para irnos al cielo. Está hablando de la salvación de cualquier circunstancia. La razón por la cual las personas no salen de ser pobres es porque no retienen la palabra. Ok. Toda tentación está diseñada por el diablo para quitar la palabra. Toda tentación, para que usted no tenga palabra, para que el día que venga la necesidad, usted no tenga palabra y no se salve. Porque la gente pobre son esclavos. Esclavitud quiere decir limitación. Esclavos quiere decir que usted tiene que moverse basado en el nivel de necesidad que tiene. No puede ir más para allá. Y un pobre no es ningún peligro para el reino de Satanás. No es ningún peligro. Un pobre no llega lejos, hermano. Ni puede afectar, hermano, el reino de Satanás. Porque el dinero es una arma y el dinero es un escudo. La Biblia dice, hermano, en Eclesiastés. El dinero es una protección. Es parte de la armadura del hombre, física. La armadura física es parte del dinero. Cuando usted tiene dinero, usted puede defenderse. Usted puede ser el más espiritual, pero si no tiene dinero, usted no tiene defensa. Y la sabiduría de Dios produce dinero. Y el dinero produce más dinero. Cuando usted, hermano, lo sabe trabajar. El dinero puede ser su esclavo o usted puede ser esclavo del dinero. El dinero puede ser su siervo o usted puede ser siervo del dinero. ¿Lo puede? You got it? Ok, entonces toda tentación está diseñada para quitarle a usted la palabra. Una vez que se la quita, no tiene palabra. Aleluya. ¿Me entiende? Bueno, gloria a Dios. ¿Lo entendieron? Vamos ahora sí a 1 Juan. Voy despacio, hermano, no tengo prisa, como dijo alguien. A ver. Entonces, 1 Juan, capítulo 13, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, necesidad. Ok. Vamos a ver esto.
Usted mira, no es malo, hermano, dar, ayudar, no es malo, no me van a entender, es bueno. La Biblia, hermano, dice que el que ayuda al pobre, a Jehová presta y Dios se lo pagará. Está bien, gloria a Dios. Okay, pero cuando usted da al pobre, el pobre nunca va a salir de pobre, hermano. Nunca. Jamás. Estados Unidos, gracias a Dios que ayuda mucho al pobre, ¿verdad? Y muchas iglesias ayudan al pobre, está bien. Eso es su énfasis. Pero el pobre no necesita dinero. El pobre lo que necesita es que yo le enseñe cómo yo he salido de pobre para que él salga de pobre. Y el pobre, la mayoría del pobre, no le gusta que nadie le enseñe. No le gusta, hermano, aprender. No le gusta que nadie le corrija. No le gusta que nadie lo exhorte. No le gusta que nadie lo enseñe. Si a usted le dicen, usted está pobre por ignorante. Amado hermano, se va a enojar la gente. Pero es la verdad. Es la verdad. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor, bueno y agradable es ver el sol, amado hermano, ver la luz, o que haya luz y permanecer ciego. Bueno y agradable es ver el sol, ¿verdad? Porque es agradable el sol, verlo. Y permanecer ciego. ¿Cómo es posible que yo vea el sol y luego permanecer ciego? Usted puede mirar el sol físicamente, pero espiritualmente usted está ciego porque no tiene luz de la palabra. Aleluya. ¿De qué sirve al hombre ver el sol si permanece en tinieblas? Tinieblas es ignorancia, hermano. Entonces, que le digan a usted o a mí que usted está pobre porque es un ignorante, eso va a hacer enojar a la gente, hermano. ¿Verdad? Entonces, el pobre no necesita dinero. Lo que necesita es que yo le enseñe cómo yo salí de pobre. Aleluya, y hermano, y necesitamos maestros que enseñen con, ¿cómo le quisiera decir? Con evidencia. No solamente pura palabra, con evidencia. Le voy a contar eso un poquito. Ayer, hermano, en la oración tuve una experiencia de tantas que he tenido. La oración, hermano, es el mundo más excited, más emocionante, más sorpresivo que puede haber. Y la razón por que la gente no le gusta la oración es porque no sabe, no ha descubierto el secreto que hay en la oración. Y yo, hermano, continuamente tengo unas experiencias, hermano, con Dios. Experiencias que dice la Biblia que entonces cuando Juan fue llevado al cielo, oyó palabras que no se pueden explicar. No puede explicar, no hay palabras para explicarlo. Y la experiencia que yo tuve ayer, no tengo palabras cómo explicarla. A mí, hermano, lo voy a decir un poquito. Llegué yo bien cansado y apenas, hermano, podía yo sostenerme. Llegué cansado, hermano. Entonces empezamos, hermano, a orar. Solamente Dios sabía cómo me sentía yo. Y empecé a orar y no a pedirle a Dios,
Porque yo nunca me acerco a Dios a pedirle. Cosa que la mayoría de la iglesia, Señor, dame, Señor, mira mi condición, Señor, mira, Señor, mira. Eso es, hermano, la oración de la gente que es ignorante concerniente a lo que es la oración. Cuando yo me acerco a Dios, empiezo a adorarle, 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 adorarle. Porque la oración, la adoración es la llave para entrar al lugar santísimo. No es entrar y acercarse a Dios y empezar, hermano, a pedir. No. La adoración es la llave para entrar al lugar santísimo. Entonces, casi siempre después de una hora de adoración, ¡pum!, entramos al lugar santísimo. Estamos adentro. Y cuando entré yo al lugar santísimo, empezó la revelación de Dios. Ahí Dios me empezó, hermano, a hablar, Y Dios habla al nivel que se entiende. Dios no es un Dios político que empieza a decir palabras grandes a que no entiende. No, Dios habla al nivel que usted entiende, al nivel de su conocimiento. Y el Señor me decía, me hablaba y me decía, ¿estás tú enterado que los tontos nacen hasta en las piedras, hermano? Los tontos se reproducen sin que nadie los cultive, hermano. Ese que tremendo. Dios me habló. Me dijo. La gente tonta se reproduce hasta en las piedras, hermano. Hasta en el cemento crecen. ¿Ya? Los tontos se reproducen automáticamente, sin que les caiga agua. Eso fue lo que el Señor me habló. Me dio risa. Me dio risa el plan. Ok, entonces el pobre no necesita dinero. Lo que necesita es que usted le enseñe cómo salir de pobre. Por eso no hay otro maestro, hermano, similar que Jesús y Salomón. Todos los libros que usted encuentra en una biblioteca están basados en la Biblia. Aún los impíos agarran la Biblia, la estudian y hacen libros. Usted lea cualquier libro de cualquier teólogo, cualquier sabio, hermano, del mundo, todos están basados en el libro de los Proverbios. Y hay gente que ha hecho millones de dólares con un libro. Aleluya. No hay libro en el mundo que haya sido escrito que no sea basado en la Biblia. Aleluya. ¿Me entiende? Ok, entonces quiero que se entienda bien. El pobre no necesita dinero. Lo que necesita es que yo le enseñe cómo salir de pobre. Un pobre no va a enseñar a otro pobre cómo salir de mano de pobre. No tiene la experiencia, no sabe cómo. Por eso, usted que es predicador, nunca predique algo que usted no sabe, hermano. Eso es lo que hacen los fariseos, que no vive. Usted limítese a enseñar el nivel que usted, hermano, ha practicado la palabra del Señor. Porque lo demás es política y es mentira. Y Dios no se lo va a tolerar, hermano, porque se está mintiendo, Usted no sabe lo que está hablando. ¿Cómo alguien puede enseñar del matrimonio cuando nunca ha sido casado? ¿Eso es mentira?
Aquel que está casado no puede enseñar de lo que es. Supongamos. ¿Quiere que le aviente algo? ¿Están listos? Una persona que se ha divorciado no puede enseñar del matrimonio. ¿Por qué? Porque no tuvo éxito. No tuvo éxito. Aleluya. A lo menos yo no voy a creer. Yo no voy a creer. Aleluya. No tiene la experiencia. Trató, pero no lo logró por falta de sabiduría. Aleluya. Entonces, el pobre no necesita dinero. Necesita que yo le diga cómo salir de pobre. Él no va a querer. Por eso Jesús dijo, yo les he dejado pisadas para que sigan mi ejemplo. Si usted quiere seguir a Jesús, como Él dijo, andar como yo anduve en la tierra. Entonces, si usted quiere seguir las pisadas de Jesús, a veces la vida se torna muy difícil. Jesús tuvo hambre, se cansó, fue despreciado por su familia, le dijeron que estaba loco y olvídese todo, hermano. Y el pobre no quiere pasar por eso, porque ser pobre hay cierta comodidad. El pobre vive más en paz que el rico, más cómodo. Porque dice la Biblia que el pobre duerme sin tener de qué preocuparse. Pero el rico no puede dormir por la responsabilidad que tiene. You get it? Usted va y trabaja en la fábrica, ¿verdad? Va y trabaja, hace sus 8 horas y se va para la casa. Usted no tiene la responsabilidad, hermano, de cómo va a funcionar aquella fábrica o compañía. Pero el dueño siempre está preocupado cómo hacerla trabajar, cómo hacerla más productiva, más efectiva, siempre, día y noche, ¿verdad? Entonces, como el pobre no quiere tener preocupaciones, dice, no te metas en eso, ¿para qué? Mucho trabajo, mucha responsabilidad. Por eso los pobres es la gente más irresponsable que puede haber. No quieren responsabilidad. Y mientras que no quieran responsabilidad, nunca salen de pobres. Aleluya. ¿Sabe usted que es más fácil rentar que tener una casa? ¿Sabe usted que es más cómodo? ¿Cuántos hermanos saben? La gente pobre dice, ay, qué casota tiene usted, señor. Y nomás que, pero no sabe la responsabilidad que tiene. Ahí si se le hace un agujero, nadie se la va a venir a tapar. ¿Verdad? De repente le abre la llave y ya no sale agua. ¿Y por qué? Pero el que renta dice, señor, a usted le pongo la renta, viene a destaparme el hoyo. Ándele. Es el pobre, hermano, no se quede preocupado. Por eso le piensan, porque son irresponsables. No les gusta responsabilidad. Eso es toda la razón que no prosperan. Entonces, la mayoría de los creyentes lo que hacen es esconderse en una iglesia, ¿verdad? Y decir que son aleluyas y que van al cielo. Está bien. Pero Dios no los llamó solamente a ser salvos, sino a ser ejemplo. El mundo necesita ejemplo para salir de donde están, y la iglesia es el modelo para enseñar al mundo que Dios es bueno. Y como que no se da mucho ejemplo, como que la gente no nos quiere creer. Aleluya. Entonces otra vez vuelvo a repetir, voy despacio, despacio porque voy deprisa. Ok. Vuelvo a repetir, no es malo darle al pobre, usted dele al pobre. La Biblia lo dice.
Pero la necesidad que el pobre tiene no es precisamente dinero, tiene necesidad de sabiduría. ¿Cómo hacer dinero? Bueno, el ser humano agarra una bendición y dice, ay, vámonos al mall, gastémoslo. A usted le ha llegado dinero, bueno, ¿dónde está? Ya lo gastó. No tiene nada. ¿Verdad? No tiene nada. ¿Verdad? Ahora, con esto, hermano, no le voy a pegar al diezmo y la ofrenda, porque los hermanos dicen, ay, pues entonces ya no diezmo, no ofrenda, porque lo mal entienden. Es el diezmo y la ofrenda es la base del éxito, hermano, financieramente, según la Biblia. Entonces, el pobre dice, mientras que alguien me esté dando, yo seguiré engordando. ¿Para qué me esfuerzo? Estados Unidos y muchos países y muchas iglesias, lo único que le hacen a la humanidad es un daño dándole. Aleluya. ¿Me entienden? Aleluya. Hay tanto que hablar de esto. Ustedes saben, hermano, el sistema es abrir un hoyo para tapar otro. Como vamos a pedir prestado para pagar la deuda. Es otro hoyo. ¿Verdad? Ok, entonces, los pastores, como queremos tener a la gente contenta, no les enseñamos la raíz del problema, que es la ignorancia a la palabra. Usted puede oír la palabra, pero no quiere decir que aunque usted la oiga, usted la entendió. Por eso a veces hay buenos mensajes. Le digo a la hermana, ¿cuántos compraron el mensaje? Nadie. Porque piensan que al oír un mensaje ya lo oyeron, ya lo entendieron. Eso es mentira. Cuando usted oye un mensaje, usted retiene el 99.9. O el 10%. Y le falta el 90%. Necesita oírlo y oírlo y oírlo otra vez. Y no lo hace. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no obtienen los mensajes? Porque se les hace mucho. Se les hace mucho. $5 hay, es mucho dinero. ¿Y por qué no tienen interés de salir de pobres? Esa es toda la verdad, hermano. Entonces Salomón hablaba por experiencia. No ha habido un maestro, tan maestro bueno como Jesús, número 1, y Salomón. Aleluya. ¿Entiende? Salomón era el hombre más ocupado, hermano. Entonces él dice, hijo mío, adquiere sabiduría, sabiduría ante todas las cosas, adquiere sabiduría, inteligencia. Entonces usted le dice al pobre, ven, te voy a enseñar cómo salir de pobre, y dice, ay, no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado para ir a la iglesia, ¿verdad? Aleluya. Y luego cuando se les enseña, hermano, el punto negro, donde está el problema, se enojan. Salen de la iglesia enojados, hermano. Y a veces mi esposa me dice, salió el hermano enojado. Le digo, qué bueno, le digo. ¿Cómo me dice que qué bueno? Le digo, porque eso es lo que yo busco, que alguien se enoje. Porque cuando una persona se enoja, quiere decir que me respondió. Me dijo, ese soy yo. Y es lo que quiero, aunque yo sé. Pero cuando levantan su bandera de enojo, digo, me dicen, ese soy yo. Y qué bueno. De alguna manera busco que respondan. La seriedad, hermano, es una respuesta. Que dice, ese soy yo. ¿Verdad? Ok.
Entonces, nunca usted va a encontrar en la Biblia que Jesús le dio dinero al pobre para suplir su necesidad. Jamás. ¿Lo ha encontrado usted en la Biblia? ¿Por qué Jesús no le daba dinero al pobre? Jesús tenía dinero. No crea que Jesús era un hombre pobre, limitado. Jesús traía gente a su lado que le daban dinero. Toda necesidad Jesús tenía con qué suplirla. Si la gente piensa que Él dice que Él se hizo pobre, dejó su reino para venir a la tierra, un mundo miserable. Eso es, dejar su comodidad, venir a un mundo miserable. Siendo rico, se hizo pobre, para que de su pobreza nosotros fuéramos ricos. Aleluya. Él bajó hasta lo más profundo de la tierra, el infierno, a predicarle a la gente. Aquellos que en un tiempo habían muerto en el diluvio. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque en el diluvio hubo gente que se arrepintió y fue a dar la salvación. Entonces, nunca en la Biblia usted encuentra que Jesús le dio dinero al pobre para suplir la necesidad. Ok. Cuando estaba Pedro y Jesús en el templo y le cobraron los impuestos, Jesús no traía. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, ve al mar, saca un pescado, ese pescado va a traer, ábrele la boquita y ahí trae la feria y págale a estos. Entonces Jesús nunca le dio al pobre, nunca le dio dinero al pobre para suplir su pobreza. Él los enseñó a multiplicar lo poco que tenían. Estaba en el desierto, ¿verdad? Tuvieron hambre. Y Jesús, nomás para tantearlos, porque Jesús tanteaba a los religiosos. Jesús tanteaba a los religiosos para probarle que eran puro aire, pura boca. Y Jesús decía, voy a tantear a esa bola de religiosos que dicen, aleluya, te amo, Señor. Heme aquí, Padre, envíame aquí. Jesús le dice, voy a tantear a esa bola de religiosos. Le dijo, la gente tiene hambre. Jesús, la gente tiene hambre, se están desmayando. Les dijeron. Y le dijo, pues denle nosotros de comer. ¿Verdad? Les dijo. Y entonces Jesús le dijeron, Señor, no tenemos. ¿Verdad? Además, el supermercado está lejos, en Egipto, ¿verdad? Ok. Jesús dijo, dale vosotros de comer. Más para tantearlos, que eran puro aire. Le dijo, no tenemos nosotros, pero hay alguien que trae un lonche por ahí. Un pescado y 2 panes. Right? Dijo, tráiganmelos. Jesús los agarró y le dijo, Padre, yo siempre sé que siempre me oye, Señor, multiplica. Y luego le dijo, siéntenmelos de 50 en 50. ¿Verdad? Y a uno le dio un pedacito de pan, al otro. Se los multiplicó. De 3 panes y 2 peces. Le dio de comer a 5,000. Él no dijo, miren, aquí traigo $1,000. Vayan y corran a Egipto y traigan lonche. ¿Verdad que no? ¿Verdad? De lo poco hizo mucho. Bueno, yo quiero decir una cosa.
Ese mensaje, los únicos que lo han entendido son los güeros. Los latinos, hermano, no. Hay veces que, hermano, ha sucedido en ocasiones, 2, 3 veces, 4 veces, hermano, está la unción de Dios en esta iglesia para dar y no entienden. No entienden. Y el Señor me dice, míralos, no entienden. Les estoy diciendo que den, que te den a ti para poderlos prosperar, pero no lo hacen. No porque tú necesites, sino porque en ti está una unción de prosperidad. Gloria a Dios. Y el que se conecta con la unción que yo te he dado va a ser bendecido, porque Dios le dijo a Abraham. Pero no lo hacen porque no saben. Están dormidos. Aleluya. Gloria a Dios. De la necesidad suya, suple la necesidad. Usted tiene lo que necesita. Él, aleluya, no necesita andar de pediche. En Él está. Ok. El rico no es el que le tiene que dar al pobre. Oh, lo vamos a voltear al otro lado. El rico no se supone que le dé al pobre. El pobre es el que debe darle al rico. Aleluya. Bueno, le voy a decir por qué. ¿Dios es pobre? ¿Por qué Dios le pide a la iglesia ofrendas y diezmos? ¿Usted le da el diezmo a quién? Al Señor, a la iglesia. ¿Por qué? ¿Dios es pobre? ¿Por qué entonces Dios le pide al pobre que dé el diezmo? Ofrendas. Para que salga del pobre. Dios podía tener muchas formas de sostener una iglesia. Pero usó un método sobrenatural para sacar al pobre, pero el pobre no quiere entender. El pobre agarra la Biblia y la convirtió en una religión. Una mugrosa religión. Y los predicadores se encargan de sellarla con su ignorancia. Los predicadores tienen a la gente pobre porque no les predican una verdad, hermano. Tienen miedo. Ok. La Biblia lo dice bien claro, hermano. Dice la Biblia que Elías oró para traer juicio a Israel. Y le dijo, por mi palabra no va a llover 3 días y 3 años. 3 años y medio. Y no llovió. Y estaba Israel en caos. Porque cuando no hay lluvia, hermano, se mueren las vacas, no hay cosecha. Estaban todos, hermano. Quizás había dinero, pero no había cosecha. No había alimentos. Había un caos. La gente se moría de hambre. En esos 3 años, la gente se estaba muriendo de hambre. Murieron niños, gente. Entonces, Elías estaba, hermano, en la montaña, ¿right? Porque Dios le dijo, súbete a la montaña, allá te voy a enviar pan y agua, ¿verdad? Ok. Entonces, se seca el arroyo y ya los cuervos no le llevaban el pan a Elías. Y Dios le dice, Elías, tiempo de movernos, hacer un movimiento. Y hay gente que aunque Dios le diga, muévete, no se mueve, hermano. Hay gente que Dios le dice, cambia tu estilo de vida, tu forma de vivir, cámbialo, tu mentalidad, cámbiala. Tiempo de moverte, tiempo de hacer algo para que salgas de esa miseria. No se mueven. Están secos, hay necesidad, no se mueven. Aunque Dios, nunca usted va a mirar algo nuevo si usted no hace algo nuevo, hermano.
Nunca va a haber un cambio si usted no cambia la forma de ser. Aleluya. ¿Me entiende? Dios jamás envió a los predicadores a entretener a la gente. Dios los envió para que los enseñen a salir de pobres. Aleluya. Ese es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque un pobre no puede promover el reino de Dios. No lo puede promover. Ahí está la radio, la televisión. La gente pide y pide y pide y pide y pide. Pide y pide y pide. Y el mundo dice, no, por las predichas. Y es cierto. Aleluya. Yo no voy a meter un movimiento si Dios no me suple. Porque voy a volver, hermano, un pediche. Dios no me mandó que ande llorando a la gente, mucho menos al mundo. Es un testimonio malísimo, malo. Bueno, usan la escritura. La Biblia dice pedir y se os dará, sí, pero pide allá arriba y se te va a dar aquí abajo. No se pide a la gente. Es un mal testimonio. Jesús nunca anduvo de pediche, hermano. A la gente le daba a él. Aleluya. El evangelio mal interpretado, ¿verdad? Por los religiosos. Entonces se acaba el agua, se acaba el pan. Elías estaba en la montaña y le dice Dios a Elías: Elías, tiempo de moverte. Bájate allí. Mira, vete a una viuda que está en Sarepta de Sidón y dile que te dé de comer. Right? Va Elías y le dice: mujer, tengo hambre. La Biblia dijo, lo primero que dice que es latino, no tengo. Le dijo la vida, mira, no tengo poquito, lo voy a cocinar para morirme yo y mi hijo. Es el último taco que me queda. ¿Verdad? Si yo me acerco con usted y le digo, hermano, deme toda la renta, te olvides, usted sabe cómo paga la renta. Usted no me la va a soltar. ¿Verdad que no? Porque tengo una necesidad. ¿Verdad que no? Aleluya, ¿me la suelta? Y entonces el ingrato de Elías le dice a la viuda: mujer, dame a mí primero. Olvídate de tu hijo, olvídate de ti. Yo primero. ¿Qué dice la Biblia? Buscar primeramente el reino de Dios primero, el reino de Dios primero. Y lo demás se te va a añadir a ti. No te preocupes, tú te encargas de mi reino, yo me encargo de ti. Pero esto se requiere fe, conocimiento en Dios. Nadie puede actuar en la Biblia si no tiene conocimiento. Conocimiento no es oír, conocimiento humano es practicar lo que usted oye. ¿Quiere salir de pobre? You know how. El religioso no va a aceptar eso, hermano. Mire. La Biblia, hablamos de esto. Dice la Biblia que en los últimos días la ciencia se aumentará. ¿Lo dice la Biblia? La sabiduría de los hombres se vendrá, descubrirán cosas, amado hermano. ¿Verdad? Y la sabiduría del mundo, la ciencia, se encarga y anda buscando descubrir cómo es hecho el ser humano, cómo el universo y todo eso, como el mar, todo eso. Pero nunca se encargan de descubrir quién es Dios. Aleluya. Nunca se interesan por descubrir quién es el creador del universo. Cómo Dios lo creó. Y Dios se lo dice a usted en la Biblia. Y ahí topan en duro. Nadie se encarga, nadie se interesa en investigar a Dios. Pero Dios le da a la iglesia la permiso, investígame. Estudia, escudriña. ¿Quieres encontrar quién es Dios? Escudriña mi palabra. Vas a ver quién soy yo. Vas a ver que yo no miento.
Aleluya. Oh. Entonces dice Jesús, alguien dijo, la ciencia se aumentará. Ok. Entonces el mundo va, hermano, de cambios en cambios. El mundo no saca un carro viejo del año pasado para venderlo. Lo saca con nuevos métodos, nuevas formas, nuevas maneras. Aleluya. Ya están, hermano, inventando un carro que va a volar y todo eso. Están sacando, la ciencia se está aumentando. Miren los teléfonos y todo eso, ¿verdad? ¿Ah? Okay. Pero la iglesia sigue con su religión, enseñando la vida, enseñando la historia de Chaloc, enseñando la vida de Jonás, que se identifica mucho con ellos, enseñando la historia de Abraham, de Pablo, pero de ellos no descubre nada, hermano. Ok, entonces la ciencia se aumenta y la sabiduría de la iglesia sigue igual. Mismo método, el mismo cantito, las mismas predicaciones, las mismas enseñanzas, hasta la misma corbata, hermano. Una rutina. Por eso no hay un lugar tan aburrido, tan fastidioso como algunas iglesias. Ok. La iglesia es un fastidio para los jóvenes. You know, guys. La iglesia es un fastidio para los jóvenes. Llegan a la iglesia no porque temen a Dios, se aman a Dios. Pero que lleguen a la iglesia, pasar un buen tiempo, no. ¿Por qué? Porque los líderes son ignorantes. Si usted piensa que un joven llega a la iglesia porque le gusta, se equivoca. La iglesia no es atractiva porque los líderes la han hecho aburrida y fastidiosa. No quieren orar. No quieren subir al cielo y traer presencia de Dios. Pobrecitos, llegan nomás porque pues aman a Dios, pero no, los viejos no los convencemos, hermano. Aleluya. No ponga triste, esa es la realidad. Usted le pregunta a un joven, oye, ¿vas a la iglesia porque vas a buen tiempo? Le va a decir, nan. El misma predicación, la misma enseñanza, el mismo corito, el mismo diácono, lo mismo. Aleluya. Entonces la revelación, hermano, de Dios es ¿cómo se dice? Progresiva. Dios no se, ¿a poco cree que lo que Dios reveló ayer ya Dios dice, ya revelé todo, hijo mío, ya? No, Dios quiere revelar a la gente y enseñarle al mundo que la revelación de la palabra es mejor que la ciencia. Entonces no hay hombre que se guarde para Dios y suba al cielo y Dios le dé palabra, no hay. ¿Por qué? Porque eso es trabajo. Entonces llega Elías a la viuda y le dice, dame a mí primero. ¿Y qué tal si el hijo se muere de hambre? Como decir, ¿sabes qué? Tu hijo se muere de hambre y a mí yo quiero comer, ¿verdad? O sea, a mí no me importa tu necesidad, dame a mí primero, súpleme. Y la viuda, hermano, agarró el pan y se lo dio. Y cuando le dio, hermano, empezó a fluir, ¿qué? La harina. Y luego la jubiló ahí mismo, le digo, vive con lo que tengas, con lo que te sobra, vive. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hace el pobre cuando se ve en una necesidad? Pues a ver qué dice el gobierno, a ver si me ayuda, ¿verdad? Pues voy a acudir a esto, ayudas públicas, sí, por religioso. Le voy a contar yo una historia. Cuando mi primer hijo nació, yo trabajaba en un restaurante, gastaba como $70, $80 a la semana. ¿Ok? Cuando mi hijo nació, ya me lo entregaron y le digo, deme el bill. Aquí está el bill. Ahí mismo se los pagué. Solo Dios sabe con qué sacrificio los pagué. Digo, porque no quiero verle a nadie nada. Le digo a mi hijo, pagadito. Luego me llega un bill
Me dice, mire, no le digo, mire, aquí tengo yo el recibo, yo pagué todo. Ay, perdone, disculpe. Bola de ratas. ¿Verdad? Y mis 3 hijos están pagados. Y muchos de los religiosos tienen sus hijos fiados. No se lo han pagado al hospital ni al gobierno, se lo deben. No son religiosos. Son religiosos. A ver, sí. Volté con su hermano y dígale que Dios tenga misericordia de usted y que de mí no se olvide. Aleluya. Por religión. Ahora, no tienen la culpa ciertamente el pueblo, o a veces es los maestros que enseñan a la gente, que los engañan. Entonces, el profeta, predicador y la viuda, tipo de la iglesia obediente. El predicador predica y la iglesia responde. La viuda es la iglesia en caos. El predicador es también otro con necesidad. Pero para eso, ¿qué dice la Biblia? Cree en Dios, cree en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Pero casi profetas no hay. Casi gente que realmente enseñe palabras no hay, hermano. A lo mejor yo no soy. ¿Verdad? Entonces llega la viuda, llega Elías y le saca del pobre. Le saca del pobre, hermano. ¿Qué le llevó? Un billete. Le llevó, hermano, una caridad. Te hago mucho, aquí está, vete a comprar. No. Le hizo un milagro. Y la gente para salir de pobre necesita un milagro, no necesita dinero. Un milagro. Aleluya. Y el milagro es producido por la obediencia a la palabra. Ok. Gloria a Dios. Entonces, necesidad es un enemigo. Un enemigo es el que usted lo pone, no lo deja avanzar. Le causa dolor, le causa limitación, es un enemigo. Y la Biblia dice bien claro, y tus enemigos serán avergonzados y confundidos. Caerán como pared desplomada. Gloria a Dios. Entonces, Jesús afirma, hermano, lo que Elías hizo, que dice hermano, vamos hermano a Lucas capítulo, un mensaje, una escritura que se conoce, hermano, bien, y que la iglesia conoce bien. Entonces, Lucas capítulo 4, gloria a Dios, Lucas capítulo 4, versículo 25, dice la palabra del Señor. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno fue sanado, limpiado, sino Naamán el sirio. Quiero decir una cosa: Dios no está interesado en gente desobediente. Aleluya. Gente desobediente, Dios nunca lo va a visitar. Venga, qué tremendo. Quiero que lo piense bien. Dios no está interesado en gente que ha oído la palabra y no obedece. Dios dice, get my way. Usted no está interesado en mí, yo no estoy interesado en usted. El que no se interesa en mí, dice Dios, yo no me interesa en ellos. Le voy a contar esta historia. Un día va una persona a mi casa y me dice, tengo a mi hijo muy enfermo, estoy pasando por una situación difícil. Y dice, yo sé que usted es pastor y la unción de Dios está en usted. Le digo, sí, pues soy pastor, para Dios me puso pastor y me dio una unción. Dice, quiero que vaya a mi casa
para que ore por mi hijo. Y ok, le dije, voy a ir. Empecé a orar, Señor, voy a ir. Dios me dijo, no vayas. Digo, ¿por qué no? Dice, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Porque ese hombre, esa mujer, oyen mi palabra, pero no la hacen. Yo no tengo ningún pacto. Yo no tengo nada que hacer ahí. No vayas, porque yo no voy a hacer ningún milagro. Ve tú como buen religioso, ve y llora. Aleluya. Padre, aquí estamos. Tócalo, Señor. Dios no está interesado en gente que abandona su palabra. Dios no está interesado en gente que oye pero no hace. Dios dice, no quiero nada con ellos. Aleluya. Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el hombre. Usted puede orar, puede llorar, puede ayunar, haga lo que quiera. Si Jehová no edifica la casa. Me dijo Dios, ve tú, pero yo no voy contigo. Un día le llamaron a un pastor que alguien estaba en necesidad. Era miembro de la iglesia. Y le dijo el pastor, Señor, voy a ir. Y le dijo Dios, no, vamos a ir. Vamos a ir yo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vamos a ir contigo. Vamos a hacer el milagro. Porque esa gente me interesa. Porque ellos se interesan en mí, yo me intereso en ellos. Los que han hecho un lado de su palabra dice, muérete y vete al infierno. Yo no quiero nada contigo porque por muchos años y tiempos, toda tu vida, has oído la palabra, pero no has hecho caso de mi palabra. El que ignora a Dios es ignorado por Dios. Entonces no quiere nada. ¿Por qué? No estamos hablando del mundo, estamos hablando... Tiene más esperanzas el mundo que no conoce a Dios que muchos que están en la iglesia que han oído la palabra y no le hacen caso. Aleluya. A usted ya le doy una respuesta. Y si quiere seguir igual, Dios dice, enjoy, boy, disfrútala, pero no va a haber nada. Por eso Dios pone necesidades en la iglesia para que por la necesidad de una iglesia ustedes sean enriquecidos. Gloria a Dios, la gente, hermano, que ha entendido la palabra. ¿Alguna pregunta, hermano? Hola. Déjese una cosa. Como le digo, la ciencia va de aumento en aumento, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios no se detiene. La sabiduría de Dios es, como dijimos, la palabra es progresiva. Ok. Yo creo que es tiempo de que los predicadores ya no oren por la gente. ¿Por qué? Lo voy a decir por qué. Miramos las 10 vírgenes. Por mucho tiempo las 5 vírgenes pediches, todo el tiempo iban a pedir, deme, hasta que las 5 dijeron, ¿saben qué? Ya nos hartaron. Ahora ustedes vayan y produzcan lo que consumen, porque no les vamos a dar más nada. Aleluya. ¿Verdad? Es tiempo, si usted tiene la palabra, usted produzca lo que necesita, no ande de pediche. Ore por mí, hermano. Ayúdame en oración. Ay, mi hijo. Ay, mi esposo. No, usted tiene la palabra. Usted produzca lo que produzca su propio milagro. Dios le bendiga. Buenas noches. Aleluya.